Mañana, gracias por acompañarnos. Y cuando hablamos del desempleo es una realidad en nuestro país, pero también hablamos de gente que va de trabajo en trabajo donde realmente están buscando a alguien, pero no hay manera que la peguen, como decimos popularmente, y uno dice, bueno, ¿será que tengo que hacer cambios para adaptarme a estos tiempos, verdad? Y poder ser reclutable. Bueno, precisamente hoy está con nosotros el experto Osvaldo Murillo. Osvaldo, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días también a todos y a todas. Osvaldo, ¿por qué verdaderamente hay personas, verdad, que tienen su currículum y que van de un lugar a otro y no hay manera que los contraten? Bueno, puede haber múltiples factores. Definitivamente a veces conseguir un empleo no es sencillo. A veces se puede facilitar, pero depende de muchas circunstancias, es multifactorial. Un aspecto que hay que considerar o tomar en cuenta es desde la presencia que yo realizo a la hora de llegar a la entrevista de empleo y que esta persona me pueda observar, ya no solo en el papel, sino básicamente en la entrevista, y cómo yo puedo presentarme, cómo llegue caminando, cómo hable, si mantengo un contacto visual, si le doy la mano firme, hasta eso. Entonces el lenguaje no verbal es muy importante también, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, el cómo elaboré el currículum, cómo lo presenté, si tiene un adecuado formato, si es lo que busca la organización, y son elementos que pueden jugarnos en contra si no lo sabemos manejar. Ahora, ¿cómo sabemos, verdad, qué es lo que buscan ahora? Pudiéramos hablar de que los tiempos han cambiado y así las tendencias, y a lo mejor nos quedamos atrasados, ¿verdad? Y hay algo que cambiar, evolucionar para poder lograrlo. Correcto. Varias cosas han ido dando un giro interesante. Yo creo que la primera es entender, por ejemplo, que si bien es cierto, yo llego con un título, qué sé yo, un título universitario, un título de colegio, una certificación, muchas personas pueden llegar con el mismo título, con el mismo certificado, en iguales condiciones o muy similares, y ahí empieza a jugar las competencias blandas, ¿verdad? Que si yo no conozco, no he hecho una buena reflexión acerca de cuáles son mis competencias blandas, es decir, si trabajo bajo presión, si sé trabajar en equipo, si tengo liderazgo, si soy proactivo, etcétera, etcétera, si yo no logro entender esta parte de mí de la mejor manera, no la voy a poder presentar. Claro. Y eso está siendo un factor crucial a la hora de conseguir un empleo. Ahora, hoy por hoy hay ferias de trabajo donde se exponen un montón de puestos de trabajo, pero casi que el contacto es mínimo cuando vamos a dejar en las filas aquellas, sí, ¿verdad? Uno deja el currículum y casi no tiene contacto con el empleador, entonces uno dice, bueno, aquí cómo me vendo, aquí cómo destaco con relación al resto. Es que ahí entra también otra parte interesante. Las personas que están ahí, que están reclutando, que están haciendo una entrevista previa, es tu primer contacto con esa organización. Entonces, si voy a llegar a una feria de empleo, a veces tengo que entender de qué tipo de organizaciones son las que se van a estar presentando por allí, para poderme informar y poder contestar y dar una adecuada respuesta a lo que me están solicitando. Y lo otro que es muy importante, en la mayoría de las ferias de empleo actualmente, el inglés es fundamental. Eso lo iba a tocar, Osvaldo. ¿Será que verdaderamente hoy, en la actualidad, las personas que no tienen el manejo de dos idiomas, la cosa se complica para obtener un trabajo, digamos, que podamos proyectarnos a bien, ¿verdad? Sí, hay áreas en las que eso es, de hecho, un requisito fundamental. Incluso no te lo piden, o sea, lo dan por un hecho que el inglés ya lo tenés que manejar. De hecho, es un tercer idioma el que está tomando todavía más fuerza. Entonces, dependiendo un poco de la organización y dónde tiene sus filiales o sus casas matrices. Eso le iba a preguntar, ¿cuál podría ser el tercer idioma que sea el más? ¿Será el mandarín o...? Por ahí anda el mandarín en algunos casos, y el portugués, que también está tomando un poco de fuerza. Inglés, portugués o inglés, mandarín, que son combinaciones que están tomando un poco de fuerza en el mercado de trabajo. Entonces ya no te preguntan necesariamente por inglés. De hecho, llegas a los puestos de entrevista y te saludan en inglés y te empiezan la conversación en inglés, y si no eres capaz de contestar o empezar, entonces chao, muchas gracias por visitar el puesto. Chao pescado. Y uno todo el esfuerzo que hizo, así que hay que tenerlo muy claro, sí. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con las redes sociales? ¿Verdad? Estamos expuestos, es una realidad en los tiempos de hoy, y podría esto hacernos más o menos empleables, lo que nosotros expresemos en esas redes. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, a veces uno está en procesos de reclutamiento
y aunque no debería, porque el perfil es tuyo, Al ¿verdad? final, personal, es podríamos personal, decir. correcto, pero siempre se hacen como unas investigaciones y puede que dé al traste un poco dependiendo de las publicaciones que yo tenga o de las fotos que yo publique y del tipo de perfil de personas que está buscando la organización. Entonces tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, del lenguaje que utilizo en redes sociales, o el tipo de fotos que publico ahí, ¿verdad? Porque pueden ser muy comprometedoras. Muy sexapilosas, sí, o sí, qué sé yo, ¿verdad? O un lenguaje pasado, ¿verdad? O También. muy soez, o en las publicaciones empiezo aprovecho para tirarle a gente que me cae mal y los comentarios se pasan y entonces uno dice, ese tipo de persona tal vez no es el que yo quiero para Que al mi final, por más organización". privado que sea, yo tengo acceso como para darme para dar un vistazo, Sí, digamos. yo puedo poner lo que yo quiera, es mío, ¿verdad? Es mi Pero- perfil, pero es público Sí, la mayoría de sí. veces, entonces Hay eso que tengo tenerlo en tener mucho cuenta. cuidado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, la gente en general, ¿verdad? Una queja es que no hay trabajo y no hay manera de conseguirlo. Pero, por ejemplo, si nos remontamos a esta época, se abren un montón de plazas, por lo menos temporales, ¿verdad? Por todo este tiempo. Y de repente uno se empieza a cuestionar, ¿será que hay alguna gente que no está buscando en el lugar correcto? ¿Qué pudieras aconsejar a todas estas personas que están diciendo, yo necesito ocuparme ya, sea como sea? Y en lo que sea, a veces es... Y en lo que a sea, veces porque la llega verdad un es que llevar plata a la sí, casa a veces en lo que sea. Hay momentos críticos, yo no tengo trabajo, pero me siguen cobrando. Obvio. Y entonces eso no va a obvio, esperar. Exacto. En estas épocas, como decís, es muy importante el poder aprovechar esos espacios, pero digo aprovecharlos en dos sentidos. Digamos, cuando hablamos de empleabilidad, hay dos elementos a tomar en cuenta. El primero es que una cosa es que yo pueda conseguir un trabajo, eso es lo primero. Y el segundo es que yo me sepa mantener en el trabajo. Puede ser que yo lo consiga, pero con mis actitudes o mi desempeño no lo logro mantener. Y entonces me corren, pasado el periodo que más o menos me habían dado. Exacto. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, y le dan unas largas, otras cortas, pero al final de cuentas tiene que ver con el desempeño. Y como yo logré poner ahí mi mejor esfuerzo, mis capacidades, mis habilidades, mis destrezas. Entonces, por ejemplo, en estas épocas se abren esos espacios que son temporales, es cierto, pero a muchas personas, si logran explotarlo de la mejor manera, Pudieran pueden quedarse quedarse con ese trabajo y ¿verdad? desplazar a otros. Y quizá desplazar a también. otros porque al final de cuentas es un espacio muy competitivo. Exacto. Y hay que entenderlo de esa forma. Ahora, Osvaldo, me pregunto ahora, porque hay muchas carreras que comentamos que ya están abarrotadas, que no hay manera de que uno le dice a los hijos, ¿verdad? Cheque bien que va a estudiar porque el mercado está complicado. Pero entonces, a la gente que verdaderamente está buscando una opción, hay tantos cursos en el INA, por ejemplo, cursos técnicos de diferentes cosas, cosas digitales, no sé, ¿verdad? Un montón de cosas diferentes que verdaderamente pudieran abrirnos un espacio diferente. ¿Podría esto servir? Es decir, no solamente esperanzarnos en esa gran carrera. Claro. Por ejemplo, dentro de la experiencia, tanto como profesor de la carrera de orientación en AUCERRE como en la oficina como orientador, o sea, son muchos los casos que llegan así y te comentan y te hablan, bueno, pero es que esto está saturado y yo qué puedo estudiar, Exacto. y es que la gente dice y yo escuché en la Que no voy a noticia conseguir trabajo. que no voy a conseguir trabajo, que para eso ya ni prestan plata, entonces Sí, son cosas que uno dice, ok, pasan dos situaciones. Primero de todo, un análisis vocacional y poder decir, bueno, si es mi carrera, es esto lo que yo quiero, es ahí donde yo me proyecto. Entonces sí, ok, desde ahí tenés que empezar a construir desde el momento de la elección hasta que termines tu carrera tu perfil profesional de salida. Y entonces desde que empezás a trabajar, a estudiar, si no tenés el inglés, empezás a estudiarlo para que cuando salgas ya tengas el idioma. Que si me cuesta trabajar en equipo, empezás a hacerlo desde este momento. Sin embargo, no en todas las ocasiones se puede ingresar a lo que uno quiere por las razones que sean, o no es lo mío una carrera universitaria. Perfectamente puede ser un técnico, una certificación, etc. Entonces uno tiene que visualizar qué ocupa el mercado, qué es lo que se requiere, dónde hay mayores facilidades de poder ingresar al mercado de trabajo. Bueno, ahorita son los técnicos. Ok, si son los técnicos, ¿cuál técnico me sirve? Si no es un técnico y es el INA, ¿cuál es el perfil que yo requiero? Incluso darle una ojeada al contexto más inmediato, que es mi barrio, que es mi comunidad. Bueno, ¿aquí qué se ocupa? Aquí no hay panadería. Entonces, ¿será que si yo le pongo para la parte de panadería, podré sacarlo? O aquí no hay un mecánico, o aquí no hay un electricista. Si yo fuese esa persona, tendría por lo menos a lo inmediato, a lo cercano, algo en que emplearme.
Evaluar que evaluar. y evaluar para tomar decisiones, pero ponerse a darle duro. Entonces, Es correcto. Osvaldo, demasiadas gracias por estas recomendaciones, estos consejos, y ojalá que calen en toda la gente que nos está viendo hoy. Les deseamos a todos los que están buscando, Dios mediante, consigan este trabajito de una para que empiecen, ¿verdad?, a salir adelante. Muchísimas gracias. Feliz Con fin de mucho semana. gusto para servirle y a todos feliz fin de semana. Gracias.